Seguro que a todos nos suenan esas bombonas verdes y esas mascarillas que vemos en los hospitales o, bueno, hasta en las películas. Pero, ¿cómo funciona de verdad todo ese sistema? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a seguir el viaje del oxígeno, desde que sale del tanque hasta que llega a los pulmones, para entender por qué este gas es literalmente un soplo de vida. Para empezar, vamos a la pregunta clave, a la raíz de todo. Sabemos de sobra que necesitamos oxígeno para vivir, pero ¿qué pasa exactamente a nivel médico cuando ese suministro empieza a fallar? Porque esa es justo la situación que los sanitarios tienen que solucionar, y a contrarreloj. Pues esa situación tan crítica tiene un nombre, se llama hipoxia. Suena a palabra muy técnica, pero en realidad es muy fácil de entender. Hipo significa bajo y oxia, pues de oxígeno, es tal cual bajo oxígeno en los tejidos. Así que cuando digamos este término significa que las células del cuerpo están literalmente pidiendo auxilio. Y claro, frente a la hipoxia, la solución parece bastante directa, ¿verdad? Pues es exactamente eso. La oxigenoterapia es el tratamiento que está diseñado para hacer una única cosa: devolverle al cuerpo ese oxígeno que necesita con desesperación. Pero, ojo, aquí hay un detalle que es súper importante. No se trata de meterle al paciente oxígeno puro y ya está. De hecho, y esto es muy curioso, el oxígeno al 100% durante mucho tiempo puede ser tóxico. Podría llegar a, digamos, quemar los pulmones. Por eso, lo que se administra es aire enriquecido, una mezcla súper precisa para darle al cuerpo justo lo que necesita, ni más ni menos. Muy bien, pues ahora que tenemos la base, vamos a meternos de lleno en el sistema. Para entender cómo funciona todo esto, lo mejor es seguir el camino que hace el oxígeno, desde que sale de la bombona hasta que por fin llega al paciente. El viaje empieza en la fuente, que puede ser una toma en la pared del hospital o la típica bombona. Desde ahí, el gas pasa por dos controles que son cruciales. Primero, el manómetro, que es como el medidor de la gasolina, nos dice cuánto oxígeno nos queda. Y justo después está el caudalímetro, que nos permite ajustar con una precisión de cirujano los litros por minuto que va a recibir el paciente. Y antes de llegar a la persona, hay una última parada que es esencial: el humidificador. ¿Alguna vez se han fijado en ese frasquito con agua que no para de burbujear? Bueno, pues no está de adorno para nada. Su función es vital. Pensemos que el oxígeno medicinal es un gas muy seco, y si llegara así directamente, irritaría muchísimo la nariz y la garganta. Al hacerlo pasar por el agua, se humedece y el tratamiento se vuelve mucho más cómodo y sobre todo más seguro. Vale, ya tenemos el oxígeno preparado a la temperatura y humedad perfectas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo llevamos hasta los pulmones? Pues vamos a ver los cacharritos que se conectan al paciente, porque, como se pueden imaginar, no todos sirven para lo mismo. Las dos opciones que más se ven son las gafas nasales y la mascarilla, y cada una tiene lo suyo. Las gafas nasales son geniales porque dan mucha libertad para hablar, comer, son ideales para cuando se necesita poquito oxígeno. El punto débil, que si la persona respira por la boca, gran parte se pierde. Para asegurar una entrega más potente y controlada tenemos la mascarilla. Esta cubre nariz y boca, y así nos aseguramos de que todo el oxígeno llega a su destino, aunque claro, es un poco más incómoda. Esta tabla es fantástica porque nos enseña de un vistazo la escalera del soporte con oxígeno. Se empieza por lo más bajo, las gafas nasales para los casos más leves. Si con eso no llega, subimos un peldaño a la mascarilla Venturi, que permite ajustar la concentración de forma muy precisa. Un escalón más arriba, la mascarilla con reservorio, para cuando se necesita mucho más oxígeno. Y ya en la cima, para las emergencias más graves, está la mascarilla sin reinhalación, que es capaz de dar concentraciones de oxígeno altísimas, casi puras. Pero a veces dar oxígeno sin más no es suficiente. Puede que el paciente no solo necesite más oxígeno, sino que necesite ayuda para el propio acto de respirar, porque sus pulmones no tienen fuerza. Y aquí es cuando entramos en un terreno un poco más complejo: la ventilación mecánica. En este punto hay dos caminos muy diferentes. Por un lado tenemos la ventilación no invasiva, que es como un viento de cola que ayuda. Se usa una mascarilla muy ajustada que empuja aire para facilitar cada respiración, pero la persona sigue llevando el control. Y por otro lado está la ventilación invasiva, que ya es para situaciones límite. Aquí se introduce un tubo directamente en la tráquea y es un respirador, una máquina, la que toma el control total de la respiración. Siempre que la situación lo permita, los médicos intentan optar por la ventilación no invasiva. ¿Por qué? Pues por todas estas ventajas. Es mucho menos traumática, no suele necesitar que se sede al paciente y la persona puede mantener reflejos tan importantes como la tos. Y sobre todo, se evitan todos los riesgos que conlleva meter un tubo en la vía aérea, como infecciones o lesiones. Dentro de este mundillo de la ventilación no invasiva, seguro que han oído alguna vez dos siglas, CPAP y BiPAP. Para que nos entendamos, la CPAP es como un río de aire que fluye siempre con la misma fuerza, de forma continua, para mantener las vías respiratorias abiertas. La BiPAP es un poco más lista, es como una ola, empuja con más fuerza cuando inspiramos y afloja un poquito cuando soltamos el aire. Se adapta mejor al ritmo natural de la respiración.
Y ahora llegamos al que para mí es el tema más importante de todos, el que hay que grabarse a fuego, la seguridad. Porque ese mismo gas que puede salvar una vida, si no se trata con el respeto que merece, puede ser increíblemente peligroso. Y esta es la frase que lo explica todo. El oxígeno por sí mismo no arde. No, pero es el mejor amigo del fuego. Lo alimenta de una forma brutal. Una pequeña chispa, la más tonta en un ambiente cargado de oxígeno, puede provocar un incendio violentísimo en una fracción de segundo. Por eso las normas de seguridad son tan estrictas. Estas de aquí son las reglas de oro, y no son negociables. La primera y más obvia, 0 fuego, 0 chispas, ni se nos ocurra fumar cerca. Segundo, el equipo. Las bombonas, siempre de pie y bien amarradas en su carrito para que no se caigan. Luego, un mantenimiento básico pero constante. Revisar que no haya fugas y que el humidificador siempre tenga agua. Y por último, algo que ayuda mucho al paciente, mantenerlo un poco incorporado, si es posible, porque en esa posición los pulmones se expanden mucho mejor. Así que, al final nos quedamos con esta reflexión. El oxígeno es una medicina potentísima, pero exige un respeto enorme. Entender todo su viaje, desde la bombona hasta los pulmones, y sobre todo conocer sus reglas de seguridad es algo fundamental. Y no solo para los profesionales sanitarios, sino para todo el mundo, porque tener claro cómo funciona puede, de verdad, marcar la diferencia.